Hola, muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. En primer lugar, pues agradecer la presencia de las autoridades, señor alcalde y miembro del equipo de gobierno. Bueno, pues hoy estamos aquí para aprender, ¿no?, de esta magnífica conferencia de la mano de José Antonio Morales, presidente de la Sociedad Geológica de España y catedrático de Geología de la Universidad de Huelva. Esta charla, esta conferencia, se inicia parte del Aula de la Experiencia. Fue profesor el año pasado en el Aula de la Experiencia y su compromiso con el Aula de la Experiencia de Isla Cristina es muy cercano, como es él. Y se comprometió en realizar esta conferencia. Nosotros encantados de tenerlo aquí. Una persona que no para, ¿no?, de seguir trabajando y formándose por la geología en general. Bueno, es escritor, tiene ya 9 libros técnicos de geología, 2 novelas y ahora en breve en la Feria del Libro va a presentar otro nuevo libro. Esta charla, esta conferencia que es súper importante para nuestro municipio y para toda la provincia, como es el tema del tsunami, como lo que va a trabajar, que es un tsunami, los riesgos que provoca el tsunami y sobre todo los planes municipales, que está de lleno trabajando los planes municipales a nivel provincial, a nivel de todos los municipios y bueno, y cómo tenemos que actuar, que es lo más importante. Aquí vemos caras conocidas, muchísima gente del aula y gente del municipio, por eso lo hemos querido abrir y ampliar para que todo el mundo, ¿no?, del municipio esté informado de esta conferencia. Creo que es muy importante y bueno, no me duda de los conocimientos de José Antonio y su gran formación en este tema. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar aquí en Isla Cristina y nada, encantada siempre de recibirte en nuestro municipio, sabe que tiene las puertas abiertas y yo me voy a bajar y voy a disfrutar también de esta conferencia de cómo tenemos que actuar ante un tsunami. Pues muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues gracias a los componentes de la Corporación Municipal por haberme invitado a venir para acá, a María Teresa, que ha sido la que ha movido todo y la que contactó conmigo y la que me pinchó para que adquiriera ese compromiso de venir aquí a contarlo. Y gracias a todos los que habéis asistido y tenéis este interés por el conocimiento, ¿no? Yo, si me vais a permitir que me ponga de pie y hable como Julio Iglesias con el micrófono en la mano, porque es que yo no sé si será una cuestión de formación, pero los de letras hablan sentados, pero los de ciencia hablamos de pie. Y yo, como soy de ciencia, pues tengo que hablar de pie. Y yo aquí, que quiero que sepáis que aquí juego en casa, o por lo menos yo me siento que estoy jugando en casa. El año pasado me tiré todo el año aquí explicando la dinámica de la costa. Y veo aquí muchísimas caras conocidas del año pasado y a otra gente que las conozco de otras cosas y entonces, pues, yo qué sé, hice la tesis doctoral en estas marismas y aquí he echado yo los dientes, ¿no? Entonces, aunque muchos no me conozcáis, yo aquí me siento que juego en casa. Bueno, paso al otro micrófono y vamos al turrón. Bueno, no sé, ¿lo cojo o preferí que lo coja o me pongo con esto aquí? Venga, pues aquí estamos, perfecto. Yo lo que voy a hablaros, ¿no suena? No, pero es que esto no tiene pitorrillo. ¿Sí? ¿Ahora se escucha o no? La cuestión es que ustedes me escucharéis porque yo proyecto la voz. La cuestión es que me escuchen los que están con las cámaras. Bueno, pues, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues yo os voy a contar el riesgo de tsunami en el Golfo de Cádiz. Para que entendáis el riesgo que tenemos y sobre todo que todo el mundo se vaya de aquí con la conciencia de lo que hay que hacer para ponernos a salvo, lo primero, yo voy a estructurar la conferencia en varias partes. La primera es que entendáis qué es un tsunami, que tengáis claro, porque la gente se piensa que un tsunami es una ola grande, una ola gigante y no. Quiero que os vayáis de aquí con las ideas claras de qué es, cómo se forma y cuál es el mecanismo por el que llega a la costa y qué es lo que hace en la costa cuando llega aquí. Después os voy a hablar
del riesgo que tenemos en nuestras costas. Y digo las costas del Golfo de Cádiz, no solamente Huelva, sino también Portugal, Cádiz y extendiéndonos hacia la zona de Marruecos, que tiene el mismo riesgo que nosotros. Os voy a exponer aquí las pruebas que hacen, de dónde sale este conocimiento, ¿vale? Y finalmente, para que veáis que esto no es una cosa que nosotros nos la saquemos de la manga y digamos, y hay que creérselo como los milagros, ¿no? Hay que creérselo porque lo dice la Santa Iglesia Geológica. Pues no. Aquí yo os voy a poner las pruebas de que esto es así. Y después al final ya me voy a meter con qué hay que hacer, tanto a nivel de gobierno, como a nivel autonómico, como a nivel ya de corporaciones locales, pero sobre todo, que cada uno de las personas que vivimos en una zona de riesgo, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para ponernos a salvo nosotros mismos, para la autoprotección. Y esas son las ideas que yo quiero que os vayáis de aquí con las ideas claras de lo que hay que hacer para la autoprotección. Bueno, pues vamos al turrón. Lo primero, un tsunami es una ola de gran longitud de onda que se genera por un desplazamiento brusco de la masa de agua oceánica y que puede estar causado por diferentes mecanismos. Vamos a descifrar esto por parte. Gran longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo en la cresta de la primera ola que llega, la segunda cresta de la ola viene a 50 kilómetros. Es decir, que no son las olas como en la playa, que yo veo una ola y veo la que viene detrás. Yo veo la ola que está llegando y yo ni siquiera veo la cresta, porque como la otra viene a 50 kilómetros es una cosa suave. Solamente se encrespa cuando viene a la costa, y cuando viene a la costa la ola siguiente viene 50 kilómetros más para allá. Eso es lo que hace el hecho de que tenga una gran longitud de onda. No hace falta que tenga mucha altura. El volumen de agua que mueve un tsunami es muy grande, ya lo analizaremos luego para que lo visualicéis. Que se genera por un desplazamiento brusco de la masa de agua. Eso os voy a poner ahora vídeo para que entendáis bien cómo funciona ese desplazamiento brusco. Es un fenómeno que es poco frecuente. Yo no sé si esto se ve bien. No sé, aquí sí se ve bien, pero ahí no tanto. Bueno, igual, no echarle cuenta a las letras, me sirve a mí de chuleta. Es un fenómeno que es poco frecuente desde el punto de vista de la vida humana, pero desde el punto de vista geológico, que nosotros estamos hablando en miles y en millones de años, pues es una cosa bastante frecuente. Y además una cosa poco frecuente aquí, porque por ejemplo los de Japón tienen claro que a lo largo de su vida van a conocer varios tsunamis. No es lo mismo aquí, que nos puede tocar uno o ninguno, que por ejemplo en República Dominicana, que le puede tocar uno o dos, porque ellos saben que a lo largo de su vida al menos uno van a conocer seguro, ¿vale? Aquí nos puede tocar o no, pero allí cuestión de que le toque uno o varios. Y en Japón lo mismo. Por lo tanto, ellos están obligados a saber qué hay que hacer y a tener planes. O en Chile igual. Los de Chile, además conozco al que ha hecho los planes de Chile, y los de Chile saben que a lo largo de su vida van a vivir varios. Cualquier persona que viva en la costa lo sabe seguro. Por lo tanto, es imprescindible que esos planes existan. El tsunami de Indonesia, por ejemplo, todos lo vimos en la tele, y el tsunami de Japón también lo hemos visto en la tele. Bueno, pues el tsunami de Indonesia se estima que mató a 280.000 personas. Analizar el número. Eso es como coger a toda la población de Huelva y matarla 2 veces. Es decir, el doble de la gente que vive en Huelva fue lo que mató el tsunami de Indonesia. El tsunami de Japón no mató tanta gente, y fueron tsunamis de las mismas características. Entonces, ¿se puede evitar que la gente muera? ¿Se puede evitar tsunami? No. ¿Se puede evitar que la gente muera? Sí. ¿Vale? Analizaremos luego cómo. El de Japón, sin embargo, causó muchísimos daños materiales. Muchísimos daños materiales. El de Indonesia y el de Japón, todos lo hemos visto por la tele. Y estos dos, el análisis de las imágenes de los telediarios ha dado muchísimos datos hidrodinámicos. Es decir, sabemos muy bien cómo se comporta la ola de un tsunami, porque había muchos helicópteros cogiendo la ola y muchas cámaras cogiendo la ola. Sabemos muy bien cómo se comporta la ola. Ese conocimiento hay que aprovecharlo. Bueno, vamos al turrón. Os decía antes que estos dos tsunamis
que hemos visto todos por la tele son estos dos que están aquí y tenían unas características muy parecidas. Fijaros, el 26 de diciembre de 2004 el terremoto pasó a las 8, más o menos a las 8 de la mañana, con el epicentro en la isla de Sumatra, una magnitud de 9, hay quien dice 9.3, en el epicentro la magnitud es la cantidad de energía que libera el tsunami, ¿vale? Justo en el epicentro. No tiene nada que ver con la intensidad, que la intensidad es cómo lo sentimos cada uno donde nos pilla. La magnitud es la cantidad de energía que suelta. Pasó a una profundidad de 30 kilómetros. El terremoto del 11 de marzo de 2011 pasó en Japón, el epicentro estuvo en la costa, aguas adentro, fue la magnitud de 9, igual que el otro, y la profundidad fue de 14 kilómetros. Lo de la profundidad es importante porque los terremotos submarinos que pasan debajo del agua no tienen por qué generar un tsunami, si pasan muy profundo. Ahí está la confusión, la gran confusión entre el término tsunami y el término maremoto. Por ejemplo, en España el plan de evacuación, el plan de contingencia se llama plan de maremotos. En Andalucía se llama plan de maremotos. ¿Es igual un maremoto que un tsunami? No. Hay dos tipos de maremotos, ¿vale? El tsunami y el seiche. Cuando ocurre, toda la gente entiende, cuando un terremoto tiene el epicentro debajo del agua, es un maremoto, sí. Pero no todos los maremotos generan un tsunami. Os lo explico fácil. Me imagino que, bueno, yo no sé la gente más joven, pero como aquí los que estamos ya muy jóvenes no somos, antes teníamos bañera en casa. Todo el mundo nos hemos bañado en la bañera, ¿qué? Antes te ponía el agua calentita, te metías en la bañera y tú te ponías allí y hasta te quedabas dormido en la bañera. Te quedabas dormido en la bañera y de pronto te despertaba, el agua se había enfriado y tenías una tiritona. Tenías una tiritona, tu cuerpo, que vamos a poner el símil del terreno que está debajo del agua, tiritaba y le transmitía las vibraciones del tiritar al agua. ¿Qué hace el agua? Se mueve, vibra. Eso es un maremoto, pero es un seiche. Cuando el terreno de debajo del agua vibra y le transmite las vibraciones al agua, se forman unas olitas chicas que no son un tsunami, se llaman seiche. Seguimos la bañera. No es lo mismo que cuando estaba uno en la bañera tranquilito, de pronto entra tu madre, que no se ha dado cuenta que tú estás allí, y tú dices, ¡mamá! Te levantas y con el pecho empuja el agua, desplazas toda la masa de agua y el agua se sale por el otro lado de la bañera. Ese es el tsunami. Los terremotos muy profundos transmiten la vibración a la superficie del fondo oceánico y esa vibración se transmite al agua y genera un maremoto que se llama seiche. Si el terremoto es superficial, si el epicentro está cerca de la superficie, el fondo del mar, se desplaza bruscamente y al desplazarse bruscamente mueve un volumen de agua importante. Y ese volumen de agua es el que genera la gran ola que luego se desplaza por todo el océano. Ese es el tsunami, ¿vale? Todos los tsunamis son maremotos, pero todos los maremotos no son tsunamis, porque pueden ser seiche. ¿Lo habéis entendido? Vale. Una vez que lo generamos, este es el de Indonesia, se genera y daos cuenta que el epicentro, todo el mundo tenemos en la cabeza que el epicentro es un punto, ¿no? Y ahí ponía que estaba a 30 kilómetros. Y me vais a decir, pues si está a 30 kilómetros de profundidad, no se transmite a la superficie. Cuidado. El epicentro es el punto donde empieza el terremoto. No quiere decir que ese punto sea el único donde vibra. Ese punto, normalmente un terremoto pasa porque hay una falla que se mueve. Y cuando se mueve se desplaza todo un plano de falla. Toda una gran superficie. El epicentro es el primer punto que se desplaza, pero después le transmite el desplazamiento a todo lo demás y ese desplazamiento puede llegar a la superficie. Ahí veis que todo lo que está en rojo oscuro fue el origen, es decir, que fue un tramo de falla muy importante el que se desplazó. Y ese se transmitió a todo el océano y afectó a todas las costas del Océano Índico. Esta costa que veis aquí en gris es la costa de África, ahí veis Madagascar, ahí veis la península arábiga, la India, Ceilán. Todo eso se había afectado, ¿vale? Porque ese tsunami atraviesa el océano y llega a las costas de enfrente. Por ejemplo, el de Japón
Se produjo en Japón, atravesó todo el Océano Pacífico, llegó a Hawái, llegó a las costas de Estados Unidos, a las costas de México y llegó hasta las costas de Sudamérica. ¿Vale? Atraviesa toda la costa. Va perdiendo altura conforme va trasladándose, porque una parte de la energía de la ola se va disipando en el movimiento. Entonces no es lo mismo en Japón, que es donde están los colores blancos y rojos, que a las costas donde va llegando. Los colores se van aclarando porque la ola es cada vez más chica. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos claro el concepto de tsunami. Os decía, una masa de agua que se desplaza. Imaginaros este barco, que van a hacer una botadura. Yo ni a Cristina no hace falta que explique qué es una botadura, ¿no? Aquí botáis barcos, por ejemplo, carabela que se da en la huerta y echar curro al agua y esas cosas, ¿no? Bueno, pues cuando el barco tiene la botadura y se va al agua, desplaza una cantidad de masa de agua que se va para la otra orilla. Pues esto es lo mismo, pero en plan bestia. Por ejemplo, los casquetes polares, cuando un casquete polar se cae, un glaciar que llega a la costa, se cae un trozo de hielo, ese trozo de hielo desplaza una masa de agua que genera un tsunami. Chiquitito, pero es un tsunami. ¿Vale? ¿Habéis visto ese vídeo tan horroroso de Brasil que se cae un acantilado y encima de unos barcos? Pues ese vídeo se ve como el acantilado cuando cae no solo destroza el barco, sino que forma un enorme tsunami que los otros barcos tienen que salir de allí por patas. ¿Vale? Desplazar una gran cantidad de masa de agua. Ahí está la clave. Bueno, ¿y si cae un meteorito? Pues estos pueden generar una cosa que se llame megatsunami. Aquí hay tsunamis que llegan hasta 100 metros de altura. Esto pasa una vez cada 65 millones de años, con lo cual, de momento, no, vamos a ver que no nos toque, ¿no? El último que cayó, pues echó abajo a toda la estirpe de los dinosaurios, pero a nosotros no nos va a tocar, digo yo. Bueno, los megatsunamis. El origen más frecuente de los tsunamis siempre está asociado a los terremotos, como lo que hemos comentado en Japón, como lo que hemos comentado en Sumatra. En la antigüedad, pues le podíamos echar las culpas a cualquier cosa, es decir, aquí vibraba la tierra. Esto es, por cierto, de un terremoto que hubo que destruyó Lisboa en 1531. Y ahí, veis, no sé si se ve bien la imagen, están las casas destruidas, las torres caídas, la gente ahí, y le echan la culpa ¿a qué? Al cometa. Porque cuando un fenómeno no se extiende, cuando un fenómeno no se entiende bien, le echamos la culpa a los dioses, a los mitos, nos inventamos cosas, es un castigo divino o es el cometa, ¿vale? Hoy en día se sabe perfectamente. Se sabe que las fallas liberan energía y estas energías son las que causan los terremotos. En la antigüedad se le atribuía a distintos orígenes, pero hoy conocemos bien. La falla es las zonas más comunes. Y hoy en día sabemos muy bien cómo se distribuyen las fallas. Hoy en día se conoce muy bien la tectónica de placas. Quizá algunos, pues esto lo tenéis más que dominado, ¿no? Pero el mundo la superficie del mundo está dividida en placas y esas placas se mueven entre ellas. Y tienen diferentes tipos de contactos. Algunos contactos se abren y sale magma, otros contactos se juntan y una placa se mete por debajo de otra, y en otros sitios pues simplemente pues las placas, una se mueve para la izquierda y la otra para la derecha y rozan, ¿no? Esos son los sitios más frecuentes donde se forman terremotos. Esas son las grandes fallas que actúan a nivel local. Después hay otros sistemas de fallas que son más pequeñitos y que van asociados a estas fallas, que son para ajustar espacios. Bueno, pues ahí es donde se están formando los principales terremotos. Si os fijáis, entre esa naranja que está donde está África y la otra gris, que es donde está Europa, hay una raya que las divide, que pasa por el estrecho de Gibraltar. Esa es la falla Azores-Gibraltar, que pone en contacto la placa europea o euroasiática con la placa africana. Esa es la que nos pone en peligro. ¿Vale? Bueno, fijaros, en las zonas donde una placa se mete por debajo de otra, ¿cómo se forma un tsunami? Pues esta placa se mete por debajo de la otra, por ejemplo, una placa oceánica se mete por debajo de una placa continental y hay un rozamiento. Ese rozamiento es el que hace que la placa continental se doble y se eleve.
Y en ese rozamiento lo que hace es acumular energía elástica. Que esa energía elástica, cuando el esfuerzo supera el rozamiento, de pronto ¡pam!, se libera, mueve la masa de agua, la masa de tierra que se desplaza la masa de agua y ya tienes la ola formada. Este es el terremoto de Indonesia, este es el terremoto de Japón. ¿Vale? Es decir, lanza la ola, es decir, el terreno como ha bajado, la ola no solamente la lanza para la costa contraria, sino que te rebota y se te mete a ti también. Este es el más común, pero hay otros terremotos que pasan en otras fallas menores. Por ejemplo, si yo tengo una plataforma continental donde hay una falla más pequeña que no tiene por qué ser un límite de placa y hay un desnivel, yo puedo tener una caída de esta parte del desnivel, point, se me cae este bloque, succiona el agua, genera una ola que se desplaza. Esto ocurrió en el frente de Noruega, en el Pleistoceno, donde existían sociedades agrícolas, sociedades cazadoras-recolectoras, en la zona de Escocia, y al caerse una parte de la plataforma oceánica en el frente de Noruega, en una zona que se conoce como Estorega, le metió el tsunami y se cargó a todos los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. ¿Vale? Pues es un tsunami que también es frecuente. Esto pasa también cuando, por ejemplo, hay una isla oceánica que se desploma, como dicen que puede pasar con la isla de La Palma, en Canarias. Si hay un trozo de la isla que se cae y se desploma, desplaza la masa de agua oceánica y ya tienes el tsunami formado. Este también es otro común. Pero la falla nuestra es una falla transformante. Las fallas transformantes no tienen movimientos verticales como los que hemos visto aquí. Las fallas transformantes son desplazamientos laterales. Es decir, una falla transformante se desplazaría así. Bueno, pues si la falla transformante se desplazaría así, en teoría no mueve masa de agua, ¿no? Cuidado. No todas las fallas transformantes son rectas y no todos los fondos oceánicos son planos. Si hay algún relieve en el fondo oceánico, al desplazar ese relieve, pues ya tenemos lío formado. Por ejemplo, si hay una elevación submarina y yo la desplazo, empujo el agua que está por delante y succiono la que está por detrás y ya tengo la fuerte. ¿Vale? Os digo esto porque hay mucha gente que ha dicho que en el Atlántico no se pueden formar tsunamis porque nada más que hay fallas transformantes y dorsales. Y no, como no hay zonas de subducción, pues no se pueden formar tsunamis. Pues en República Dominicana llega uno cada 50 años. Y aquí han llegado. ¿Vale? Quedaros con esta copla, es decir, varios mecanismos por los cuales las fallas pueden transmitir el movimiento de masa de agua al agua. Esta diapo os la he puesto para que veáis que un tsunami no es una ola gigante. Lo que nos ponen en las películas es esto. Aquí os he puesto un vídeo de Nazaret. Os he puesto un vídeo de Nazaret donde están llegando olas de 20 y tantos metros. Esta ola del vídeo es de 15 metros. Aquí veis el surfista que con todas sus santas narices se tira la ola. Ahora vais a ver la olita como es, ¿eh? ¿Habéis ido alguna vez a Nazaret? Yo fui en marzo del año pasado. Aquello es un espectáculo. Fijaros que cuando el helicóptero se va retirando, la ola, os vais dando cuenta de las dimensiones que tiene. ¿Veis? Y el tío la está surfeando. Bueno, pues se retira y entonces cuando te das cuenta que esta ola tiene como mínimo 15 metros de alto. Se han llegado a cabalgar, el récord del mundo creo que está en 34 metros. ¿Vale? Bueno. Y esta ola, ¿por qué no mata a nadie? Si la ola es tan grande, la ola llega a la playa, rompe, se retrae y después viene otra ola como esta. Y te puede tirar toda la mañana con olas como esta. O incluso días. Y no mata a nadie. Entonces, ¿qué diferencia a un tsunami de estas olas? La longitud de onda. No es la altura, es la longitud de onda. Fijaros, si yo cojo una ola, para que me entendáis, las olas, todo el mundo habéis visto que son como redonditas. Yo puedo medirle, la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta, la altura es la distancia que hay entre el seno de la ola y la altura de la ola. Y el nivel de base de la ola es la mitad de la longitud de onda, es decir, eso es la profundidad a la que la ola toca fondo. Esto es lo que caracteriza a cualquier ola, y el tsunami es una ola. La marea también es una ola.
¿vale? Bueno, pues en este caso, la longitud de onda en el tsunami es de 50 kilómetros. Si yo cojo una ola de las normales, de esa que hemos visto el surfista, en Nazaret, con una altura de 15 metros, una longitud de onda de 100 metros y en una franja de playa de 100 metros, ¿cuál es el volumen que mueve esa ola? El volumen de agua que mueve esa ola es este. ¿Cuál es el volumen que mueve una ola de tsunami? Pues con los mismos 15 metros de altura, con los mismos 100 metros de playa y 50 kilómetros de longitud de onda, la cantidad de agua que mueve es toda esta. Por lo tanto, estamos moviendo mucha más cantidad de masa de agua. Ahí está la primera diferencia. Si yo cojo el volumen de masa de agua y lo comparo, pues los 15 metros de altura por los 100 metros de playa y los 100 metros de longitud de onda en la ola normal tiene 0,15 hectómetros cúbicos. En el tsunami, los 50 kilómetros por los 15 metros y los 100 metros de playa tiene 75 hectómetros cúbicos. 0,15 frente a 75. Es decir, el tsunami desplaza una cantidad de agua que es muchísimo mayor que la de la otra ola. Primera diferencia. La energía. Es que la energía, cuando nos enseñaron de chicos, nos decían que la energía es la mitad de la masa aquí va por la cantidad teniendo en cuenta la densidad del agua, el volumen, como la densidad del agua es 1, pues el volumen lo podemos igualar a la masa, pero por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la velocidad que lleva esa ola y cuál es la velocidad que lleva una ola de tsunami? ¿Vale? La velocidad que lleva una ola de tsunami depende del fondo, porque, como os he dicho antes, la profundidad a la que la ola toca fondo es la mitad de la longitud de onda. Si el tsunami tiene 50 kilómetros de longitud de onda, tocaría fondo a los 25 kilómetros. No hay ningún océano del mundo que tenga 25 kilómetros de hondo. Lo más hondo que tenemos en el océano que se despacha es la fosa de las Marianas, que tiene 11. Océanos normales, como el que tenemos aquí, tiene entre 4 y 5 kilómetros de hondo. Es decir, todos los tsunamis vienen arrastrando por el fondo, rozando por el fondo, disipando su energía por el fondo. Y eso lo que hace es que limita la velocidad. Lo más que puede correr un tsunami en nuestro fondo oceánico, como tiene 4.000 metros de hondo, son 700 kilómetros por hora. Pero que es que 700 kilómetros por hora ya es correr, que eso no lo corre ni Farruquito en sus mejores tiempos. 700 kilómetros por hora al cuadrado, multiplicado por la masa, me sale que la energía de la ola de Nazaret tiene 691 con 9 ceros detrás. Pero es que la ola del tsunami tiene 145 con 16 ceros detrás. Es decir, la energía de un tsunami es una bestia comparada con la ola que acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo se emplea esa energía en destruir la costa. Bueno, esto es la fórmula por la cual se sabe que la velocidad, la ola siempre viene tocando fondo, se emplea esa fórmula, donde la velocidad de la ola es función de la profundidad y que podemos hacer una tabla donde para un océano de 4.000 metros pues tendríamos 713 kilómetros por hora, para 3.000 metros de profundidad 617, para 1.000 metros 356, pero es que 356 es mucha tela, es mucha velocidad. Y para el cálculo de la energía, pues fijaros que eso va al cuadrado. Bueno. La ola del tsunami no son órbitas redondas, porque como el tsunami siempre viene tocando con el fondo, las órbitas se vuelven elípticas. Entonces tenemos muy poca diferencia de altura, pero mucha diferencia del vaivén. Por lo tanto, la ola del tsunami se va a comportar más como una marea que como una ola. Ahora, ¿algunos habéis parado a mirar las corrientes del Carrera? ¿Alguno se ha metido a bañarse en el Carrera o ha intentado cruzar para la otra banda en el Carrera cuando la marea está buena? Por ejemplo, en una marea viva, en el Carrera, cuando la marea está con los coeficientes grandes, podemos tener 2 metros por segundo, ¿no? Y daos cuenta que tenemos entre la pleamar y la bajamar 3 metros y la marea tarda 6 horas en entrar. ¿Bien? ¿Os imagináis cómo serían las corrientes si en vez de tener 3 metros tuviéramos 15
y en vez de entrar la marea en 6 horas, entrara en 20 minutos? ¿Cómo serían las corrientes? Ahí tenéis la clave de dónde se emplea la energía de los tsunamis. ¿Por qué es peligroso el tsunami? Por las velocidades de las corrientes, no por la ola, no por el rompiente, ¿vale? Es decir, el tsunami lo que va a tener es un vaivén de corriente para tierra y corriente para mar, y la altura es lo de menos. Vale, pues esto lo echamos para afuera. Cuando un tsunami llega a la costa, primero se va a retirar el agua, y luego va a venir la costa. Y tenéis el rompiente, pero el rompiente no está en la cresta, el rompiente está al frente. Te tira la costa, pero te tira las casas, pero luego sigue entrando agua hasta que llega a la cresta. Cuando llega a la cresta va a empezar a bajar el agua, va a empezar a bajar con la corriente tirando para afuera. Pero luego viene la segunda ola, que entra, la primera ola entró en seco, la segunda ola entra en húmedo, entra con el agua que todavía no ha sido capaz de salir de la primera ola. Por lo tanto, la segunda ola no roza con el fondo, se te mete por el agua de la primera ola. Y se te mete una cresta que la segunda ola es peor que la primera. Esto no siempre es así, a veces la tercera es peor que la segunda, ¿vale? Normalmente vienen de 3 en 3, pero hay veces que pueden venir 4 o 5. No todos los tsunamis se comportan igual porque no todo el fondo oceánico se mueve siempre de la misma manera. Os voy a poner un vídeo para que entendáis. Y eso de que el agua baja primero, tampoco es cierto siempre. A veces sí, a veces no. El mar de dos maneras. Algunas surgen con la cresta, la parte más elevada de la ola, por delante. Otras, sin embargo, se desplazan llevando algunas por delante tienen la base el o surco seno por de delante y la otras ola. la cresta por delante. En este laboratorio Aquí tenéis japonés comparando se investiga el peligro de los en Aquí se un demuestra laboratorio, que una ola que llega una a ola las playas normal con, por ejemplo, una llega, altura de 50 centímetros, rompe pero que y luego se vuelve para retira, atrás, no como la de causa Nazaret. apenas daños. Pero la del tsunami llega, rompe Es posible y que sigue tengamos entrando una agua, altura, sigue entrando pero agua, con sigue entrando una agua, sigue entrando agua hasta que velocidad llega a la de 50 cresta. kilómetros por hora, Esa es la más gran, durante 10 la gran minutos. diferencia. Ahora Y la vamos a fuerza de verlo ese agua en se lleva imágenes delante a las de la personas, televisión. casas, Vamos a analizar las imágenes de la tele. Después volvió Fíjate, convertido en llega la nubes, ola, como estas son de esta. Indonesia, Paredes llega de la agua ola, para borrar las playas tailandesas. rompe, El turista pero no se quiso vuelve para probar atrás, más, sino que solo rompe huir. y sigue entrando agua, sigue entrando agua, sigue entrando agua, desborda. Por ejemplo, en Japón desbordó los muros porque estaban mal calculados, desbordó los muros y fijaros una cosa, el agua es negra porque viene arrastrando todo el fango de todo el fondo oceánico y todo ese fango se ha incorporado haciendo que el agua sea negra y densa. Eso luego, cuando el tsunami se vaya, nos lo va a dejar en forma de sedimento en el terreno. Fijaros la que lía. Y fijaros que esto es como la marea entrando, no es una ola que rompe y se va y después llega otra ola, sino que es la corriente entrando. ¿Vale? O sea, fijaros también otra cosa, los barcos. Un tsunami se reconoce porque va a poner elementos marinos que no son de ahí y te los va a poner tierra adentro. Cuando tú ves un barco en un arao, dices, esto no es de aquí. Pues eso vale igual para los sedimentos. Las conchas marinas no están en los araos, están en el mar. Cuando te encuentras una concha marina en un arao, ¿vale? Fijaros que el tsunami entra por las calles como la marea. Es decir, no se frena, no se para en la primera línea de edificio. Se te mete por las calles como las mareas. ¿Vale? Y luego tiene el refugio. Y luego viene otro. Y luego tiene el refugio. Y luego viene otro. ¿Vale? Bueno, ya está bien de vídeo. Completamente arrasada. Cuando entra la segunda ola, Los helicópteros de la entra, televisión. fijaros que la primera ola es densa. Una enorme ola de Se 10 metros de se altura retrasa porque es densa, se va quedando frenada. literalmente lo que Y después viene la otra ola y le entra por los arcos. casas enteras, hasta naves industriales. Bueno. Nada contiene la fuerza. El mar de dos maneras. Habéis visto, ¿no? La energía del tsunami no es una ola gigante que rompe y se va. Es como si fuera una enorme marea de muchos metros de altura, o a lo mejor no tantos, pero que entra en 20 minutos y sale en 20 minutos y luego a los 20 minutos llega otra. Entonces, la energía se disipa, es muchísima energía, pero se disipa en corrientes y en mover fango. Fango, árboles, casas, coches, basura y toda la gente que haya por allí en medio, ¿vale? Bueno, cada capa de tsunami habéis visto que el sedimento era negro. Cuando el agua se va, el sedimento negro ese te lo deja en tierra. Lo mismo que te deja en un arao un barco, y os he dicho que cuando veáis el barco en un arao, dices, esto no es de aquí, como no sea de Chanquete, yo no he visto nunca un barco en un arao. Lo mismo te deja elementos marinos
en tierra, que nosotros luego somos capaces de reconocerlo. Eso te deja una capa característica, y esa capa se llama tsunamita. Nosotros tenemos la característica, cuando vemos un sedimento que le ha puesto un temporal, decimos una tempestita. Cuando vemos una corriente de turbidez, es una turbidita, pues este es tsunamita. Bueno, ¿qué es una tsunamita? Pues es una acumulación de conchas, fragmentos de concha, mezclada con grava, sedimentos marinos, que te los pone en tierra. Eso se reconoce. Cada capa te la pone en un montón de sitios, te la pone en un arao, pero es que luego viene el que ara el campo, te mete el burro por allí con el arao o el tractor, la cultiva y eso se pierde, no se conserva, se destruye. Pero ¿qué tal si en una laguna interior, si en una ría como la del Carrera, si en un estuario como el de Huelva, se mete 16 kilómetros y llega a Gibraleón? Eso se vuelve a cubrir de los sedimentos del estuario y se queda conservado ahí, se queda preservado. Y se puede reconocer, se puede buscar y reconocer y datar. Ahí es donde vamos. Por ejemplo, para que entendáis bien el tema, esto es una piscina, no se ve muy claro en el vídeo este, es una piscina de un hotel en Sumatra. Las piscinas suelen tener el agua muy clarita, pero viene la ola, como habéis visto, rompe y no se va, sino que sigue entrando agua, y ahora veréis que el agua está entrando negra. Está entrando llena de sedimentos, la gente se va, y que a ver qué hacía esa gente ahí. El agua entra, veis que el agua de la piscina ya no está tan clarita. Cuando este agua se vaya, esos sedimentos quedan en la piscina. Y los sedimentos que después hubo unos franceses que se dedicaron a ir por todas las piscinas a ver cómo era el sedimento que había quedado en las piscinas del tsunami de Sumatra. Y se dieron cuenta que el sedimento que quedaba en las piscinas era como este. La piscina no tiene sedimento, tiene azulejo, pero sedimento no. De pronto todas las piscinas estaban llenas de este sedimento. ¿Qué es? Conchas de hábitats muy diferentes. Algunas conchas eran de la playa, pero otras venían de mar adentro. Las piscinas que estaban tierra adentro, pues habían pillado conchas de la playa, de estuario, de lagunas, las de mar de la plataforma somera, mar profundo, y estaban todas mezcladas, conchas de diferentes hábitats mezcladas y en la piscina. Algunas estaban con las dos valvas. Con las dos valvas, ¿qué quiere decir? Que la concha estaba viva, cuando la arrancó del fondo estaba viva. Entonces la concha cierra los músculos aductores, se la lleva y cuando se deposita con sus dos valvas. Pero otras estaban muertas. Cuando las coge la ola, las arranca del fondo, desarticula las valvas y te las deposita. Muchos ejemplares infantiles, no les tocaba morir. Eran conchas muy pequeñitas, no les tocaba morir. Estaban allí vivas. Muchas conchas fragmentadas, muchos fragmentos de conchas. Metales pesados, muchos metales pesados. Porque el tsunami coge lo más gordo que hay y te lo deposita en una zona donde normalmente es un medio de poca energía y donde depositan fangos o nada, como en las piscinas. Y te pone allí un sedimento que es anómalo. Eso es reconocible, eso es la tsunamita. ¿Vale? Bueno, pues las características de la tsunamita pueden ser varias, dependiendo del sitio donde se deposite. No es lo mismo las de un arao que las de una piscina, que las de un estuario, que las de una laguna costera, o que las que se depositan en la plataforma continental o en las playas. ¿Vale? En las playas es difícil de reconocerla porque se parecen mucho a los temporales, a las conchas que dejan los temporales. Entonces, diferenciar unas conchas de temporales de unas conchas de tsunami es muy difícil. Por eso no se buscan en las playas, las buscamos dentro, las buscamos en las rías del Carrera. ¿Vale? Hay algunas características que son comunes. La base es erosiva, siempre ante erosión antes de depositar. Los sedimentos son más gruesos que lo que haya por abajo y lo que haya por arriba. El sedimento viene de cualquier lado, es un sedimento exótico que no es de ahí, viene de otra parte, pero siempre de mar. Los organismos que no son de ahí son abundantes. Por ejemplo, en la tsunamita de Sumatra apareció este pescado. Esto es de fondo marino, de fondo de varios kilómetros de profundidad. ¿Qué hace esto ahí? Entonces, es lo mismo que aparece este pescado, te mete conchas que nadie las conoce, ¿no? Bueno, pues eso son las características. Bueno, y hay otra cosa. Las características de una tsunamita, pero es que no siempre el tsunami encuentra fangos o encuentra conchas o encuentra sedimentos. Hay veces que lo que encuentra es un acantilado. Hay veces que lo que encuentra es bloques. Y esos bloques te los coges y te monta una capa de bloques, una capa rocosa. Esto es Mallorca. Y veis ahí un bloque de 2 toneladas.
que ese bloque es del agua. ¿Qué hace ahí arriba? Alguien lo ha puesto. No va a venir alguien con una excavadora a ponerlo ahí. En Mallorca también hay tsunami, ¿vale? Esto es Mallorca también, pero este bloque está metido en medio de las dunas a 2 kilómetros de la costa. ¿Qué hace un bloque de 3 toneladas a 2 kilómetros de la costa? Ahí la metió un tsunami, sin más remedio. Lo que pasa es que aquí estamos afortunados porque sabemos de cuándo en cuándo vienen, pero los de Mallorca no saben ni cuál fue el tsunami que puso esa piedra ahí, ni cuándo ocurrió, ni cuánto tiempo pasa de un tsunami a otro. No lo tienen estudiado. Aquí lo tenemos estudiado. Fijaros, esto es Menorca. Fijaros los cachobloques que tienen. Y esto está a 20 metros, en lo alto un acantilado a 20 metros. Esto es Menorca. Los bloques puestos uno encima de otro. Es decir, ha arrancado los bloques y los ha puesto apilados uno encima de otro. Muy característico esto de que lo hagan los tsunamis. Esto es Menorca. No me he ido a Noruega, ni a Indonesia. Bueno, ¿qué sabemos sobre los tsunamis? Vámonos ya al riesgo que tenemos aquí. Ya está bien de teoría. Vámonos a los nuestros. ¿Qué sabemos? Sabemos, por los documentos, que el último que se produjo aquí fue el 1 de noviembre de 1755, el Día de Todos los Santos, que la ola tuvo 15 metros en la costa de Huelva, en Cádiz 10, para que veáis que siempre somos más que los de Cádiz. Bueno, pero es que hay evidencia de tsunamis anteriores. ¿Os acordáis las imágenes esas que os puse de Lisboa, donde estaba la gente con las casas caídas y echando la culpa al cometa? 1531. Pues 1531, el 26 de enero de 1531, hubo un tsunami. ¿Vale? Y eso no toda la gente lo sabe. Pero es que esto está escrito. Quedó escrito en documento. El 6 del 881, época medieval, se sabe que hubo otro. Este lo escribieron los moros. Pero claro, como no sabemos leer moro, poca gente conoce esto, pero es que hubo luego otro en 1013. Bueno, hay quien ha dicho que el final de Tarteso, en torno al año 560 a.C., estuvo relacionado con un tsunami. Y hay quien ha dicho que el fin de la cultura megalítica del suroeste ibérico, hace 2500, o sea, en el 2500 a.C., estuvo relacionado con un tsunami. ¿Vale? ¿Esto es verdad o no es verdad? No se sabe porque como no lo escribieron, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tsunami de Lisboa no fue único, que hay evidencias históricas, documentales, de otros tsunamis anteriores. ¿Qué tiene la geología que decir esto? Pues vamos a estudiar la tsunamita. Pero vamos a ver algunos testimonios de esos que están escritos sobre el terremoto de Lisboa. Os aseguro que esto es escalofriante lo que viene. Dice, esto lo escribe el alcalde mayor de Huelva, que lo deja escrito y se lo manda al rey. Dice, a las 9:52, estando el mar en 3 horas y media decreciente, es decir, te dice cómo estaba la marea, que estaba para arriba, y continuando la calma, se empezó a sentir un espantoso ruido subterráneo. 3/4 de hora después de terminar el terremoto, se conmovió furiosamente el mar. 3/4 horas. Te está diciendo cuánto tiempo tardó el tsunami desde que fue el terremoto hasta que llegó a la ciudad de Huelva. ¿Vale? 3/4 horas. Ahora veréis que el de Ayamonte dice otra cosa. Empujó las aguas sobre las costas de tal manera que se creyó que quedase anegado todo el pueblo. Se debe notar que aunque la situación de esta villa dista 2 leguas de la barra, se vieron venir montañas de agua y correr precipitadamente por las marismas. Que el río se salió de su curso, entrando sus olas hasta las primeras calles, quedando inundados los llanos y muy averiadas las embarcaciones. Asimismo se notó que el primer movimiento de mar fue retirarse sobre sí mismo, dejando al descubierto más de 1/4 de legua de playa, y que después se precipitó con mayor enojo sobre la costa, arrancando y destruyendo cuanto le podía hacer resistencia. Ha sido muy grave el daño que ha causado al vecindario por las inundaciones de la costa. En la pesca de la sardina, que era aquí, cuando se lisonjeaban con el gusto de la feliz temporada que se iba experimentando, se hallaron con el dolor de ser perdidas sus ávegas, obligados los interesados a volverse desnudos y en la mayor miseria, dejando ahogados en la playa 66 de sus compañeros. Vale, eso es lo que cuenta
el alcalde de Huelva. Eso de la gente andando desnuda, lo habéis visto en los telediarios también. Ahí tenéis la gente andando como zombies con el shock mental de haber vivido lo que han vivido, y te lo cuenta ya el alcalde de Huelva del terremoto de Lisboa de 1755. Lo más escalofriante es que eso pasó aquí. Y ahora vamos a ver qué dice el alcalde de Ayamonte. Acordaros que Isla Cristina, como municipio, no existía en el terremoto de Lisboa, pero existían aquí las cabañas de los pescadores, muchos autóctonos, mucha gente de aquí, pero también venían valencianos y catalanes que tenían aquí sus cabañas y que tenían aquí sus hávegas en la costa, ¿vale? El pueblo de Isla Cristina nace justo después del tsunami, ¿vale? En las islas que quedaron después del tsunami. Pues dice el alcalde de Ayamonte: pasada como cosa de poco más de media hora, aplacado el terremoto, el de Huelva ha dicho 3/4 hora y este dice media hora. ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? Tan fácil como que Isla Cristina está en la boca y Huelva tiene que el tsunami llegar a la costa y luego meterse por la ría para llegar a Huelva. Por la ría tarda 1/4 hora en entrar. Ahí tenéis la diferencia. Aquí llega en media hora y a Huelva llega en 3/4 hora. En Huelva tenemos un poquito más de margen para ponernos a salvo. Bueno, pues dice: salió con notable violencia el mar y el río Guadiana, como todos sus esteros, de sus respectivas madres, inundando aquel toda la marisma de las isletas adyacentes, la misma población y demás inmediaciones, llegando el flujo de agua a ocupar las calles de la propia población, y hasta donde jamás ha habido noticia haya llegado y bajado después. Repitió por 3 veces el mismo acometimiento, bien que dejando ver en dicha mar crecidas montañas de este elemento encrespado. Se observó por diferentes partes abrirse la tierra en grietas y por ellas, especialmente en las marismas, salir crecidas porciones de agua. Me está describiendo el fenómeno de licuefacción. El agua que hay en las capas de arena que está debajo del terreno se escapa, raja los fangos de la marisma y sale del interior de la tierra. Eso es la licuefacción, que no tiene nada que ver con el tsunami, pero está asociado al terremoto. En las playas inmediatas adyacentes es mucho mayor el perjuicio, pues las barracas que se hallaban en ellas, se está refiriendo a Isla Cristina y a Isla Canela, se las tragó el mar, consumiendo todos los caudales, efectos y cargamentos. Las compañías catalanas, valencianas y naturales las destruyó de tal modo que han quedado los sitios enteramente despoblados y limpios, como si en ellos no hubiera habido tal establecimiento, pereciendo muchas personas de ambos sexos. Pues aunque se acogían a las embarcaciones, algunas de ellas los continuos golpes de mar las descuartelaban y las abrían, y a otras las sacaban hacia afuera, por cuyo riesgo se arrojaban al agua y morían en ella. El número de dichas personas, como ni la suma total de la expresada pérdida en caudales, no ha podido individualmente saberse. Las noticias que sucesivamente van comunicando a las personas que han conseguido el salvamento, llegando a tierra enteramente desnudos, otra vez, los zombies, testifican en los respectivos la multitud de cadáveres que han salido a la costa. Lo más escalofriante es que esto no pasó en Indonesia, no pasó en Japón, pasó aquí. ¿Vale? Bueno, esto se sabía, esto estaba escrito. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Esto ha pasado una vez nada más? No, ya sabemos ahí que ha pasado más veces. ¿Tiene la culpa la falla Azores-Gibraltar? Pues no decíamos que esto es una falla transformante que no puede dar lugar a tsunami. Sí, porque la falla no es recta. Y además, tenemos aquí un monte submarino que se llama el Banco de Gorringe, que es un volcán antiguo, extinguido, y ese monte lo tenéis ahí tenéis una simulación del relieve del fondo marino, pasa de los 4.000 metros de profundidad a los 200 metros de profundidad. Es decir, tiene la misma altura que el Mont Blanc, es el monte más alto de Europa. Si eso lo desplazamos 10 centímetros, como por ejemplo el terremoto de Lorca, 10 centímetros, ¡pum!, ese desplazamiento de este monte tan enorme desplaza una cantidad de masa de agua que ya nos tiene metido el tsunami aquí. Este es el culpable, ¿vale? Sabemos entonces ya de dónde viene ese movimiento. Evidencia, aparte de los escritos que los alcaldes escribieron, fijaros, esto es Trafalgar. ¿Veis todas estas piedras? Estas piedras están encima, están acumuladas aquí.
Se sabe que estas piedras las movió el mar en el siglo XVIII, porque aquí hay una cantera de rocas de molino, donde sacaban la roca para los molinos, y los agujeros de las rocas de los molinos están tapados con estas grandes piedras. Y todas las piedras que veis allí en la orilla son piedras que están acumuladas, puestas así, una encima de otra, igual que las que hemos visto en Mallorca. Esto en Trafalgar. Esto es Marruecos. ¿Veis esta plataforma? Esto es Larache. Toda esta plataforma llena de esos enormes bloques que algunos de estos pesan más de 40 y 50 toneladas. Aquí hay uno, este que está aquí, le pusimos el pensador. El pensador porque cuando te acerca al bloque, está como la estatua del pensador, ¿no? Apoyado el bloque de arriba en el bloque de abajo. Esto no nada más que lo puede hacer un tsunami. Es decir, evidencias en todo el Golfo de Cádiz de que los tsunamis ocurren, ¿vale? Esto le podemos echar las culpas al último, pero ¿y los anteriores? Bueno, esto que tengo aquí está publicado en un artículo, que está aquí, en el Quaternary Science Review, en el año 2008, después publicado unos pocos más en la Bahía de Cádiz y en Doñana y en Portugal. Fijaros que esto es el estuario del Odier. ¿Veis esa capa de concha? Vamos a echarle una miradita de cerca. ¿La veis aquí? Aquí están todas las conchas. Algunas conchas son de allí mismo del estuario, otras conchas son de la bocana, son verdigones, ¿vale? Los verdigones no viven en el fango, viven en la arena. Sin embargo, esto está a 16 kilómetros tierra adentro. ¿Quién trajo ahí los verdigones? Y los verdigones ahí no viven. Los verdigones mezclados con ostras, con ostiones, mezclados con conchas que son marinas, con las quiclas. O sea, esto es un caos. Y la almeja de perro que tenéis aquí arriba, como viven allí. Entonces, esas han recorrido menos distancia. Además, la concha es más ligera. No fueron pegando cabezazos por el fondo, sobrevivieron, hicieron un agujerito y siguieron viviendo ahí. Lo que tenemos abajo es fango, lo que tenemos arriba es fango y tenemos en medio esa capa que es claramente una tsunamita. Cuando la datamos las conchas con las dos valvas que estaban vivas, pues 1755. ¿Vale? Es decir, lo que tenemos ahí es esta secuencia 1755. Aquí veis la parte de abajo con todas las conchas de diferentes mezclas, unas con las dos valvas, otras que no. Estos son las almejas de perro que resistieron y siguieron viviendo ahí. Y esa capa está por todos lados. ¿La veis? ¿La veis? Esto, en la ría de Huelva está en todas partes. Llena de ostiones, en unos lados hay más verdigones que ostiones, en otros lados hay más ostiones que verdigones. Ahí tenéis todos los verdigones con las dos valvas. Bueno, pues otras secuencias de otras características. Cuestión de hacer sondeos más profundos y de buscar capas iguales más profundas con los sondeos. Pues empezamos a pinchar toda la ría de Huelva, el estuario del Tinto, la ría del Carrera, el Piedra, el Guadalquivir y, bueno, aquí tenéis que, por ejemplo, en la ría de Huelva tenéis 1, 2 y 3, la de 1755, la de más para arriba, la de 1531, la medieval. Y empezamos a datar. Anda, esto se me ha pasado. No sé por qué se me ha pasado la última. La cuestión es que cuando datamos, a cada una de esas capas le fuimos haciendo la datación de carbono 14. Y entonces la datación de carbono 14, ahí tenéis las que nos salen que coinciden con el terremoto de Lisboa, las que nos salen que coinciden con el terremoto de 1531, las que coinciden con los dos tsunamis medievales, la del 881 y una del 949, y una de la época romana, del 395. Este fue el que destruyó la ciudad de Baelo Claudia y los romanos lo dejaron escrito. Vamos a hacer sondeo más profundo, porque esto ya los conocíamos. Con esto lo que hicimos fue comprobar que la tsunamita que nosotros estamos viendo corresponde por años a terremotos que ya se sabía que existían. Ya habían escrito sobre ellos. Bueno, pues hacemos sondeos más profundos y empezaron a aparecer cosas como esto en lo alto de los Cabezos. Empezamos a hacer un montón de sondeos más profundos y datamos los sondeos, o sea, los tsunamis de antes de Cristo. Como antes de Cristo no había escritura, o por lo menos no la controlamos, y si existe no sabemos interpretarla,
pues no hemos podido ver si había alguien que los vio o que supo sobre ello. Vemos uno en el año 560, fin de Tarteso. Vemos otro en el año 1050-1100. Vemos, me estoy refiriendo a antes de Cristo. Veis uno en torno al año 2000 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo, 3500 antes de Cristo, ¿vale? En total hemos datado 14 tsunamis. Yo aquí nada más que he puesto los de la Ría de Huelva, pero ya tenemos más avanzados los estudios y ya los tenemos datados en el estuario del Guadalquivir, los tenemos datados aquí en la Ría del Carrera, los tenemos datados en Marruecos y en diferentes. Y evidentemente los portugueses también están trabajando y los tienen datados en Portugal. Por ejemplo, este es un testigo del Domingo Rubio, en Huelva, el esterito que va para la Rábida, de la carretera que va para la Rábida, pues este es el de Tarteso. En Huelva, en la ciudad, en las excavaciones, se habían visto cosas como esta, que las ruinas tartésicas estaban rellenas de capas de concha. Nadie había sabido interpretar eso como un tsunami. Los arqueólogos lo escribieron, le hicieron fotos, pero no lo habían interpretado como tsunami. Las ruinas de Tarteso, de Huelva, están afectadas por un tsunami. Bueno, pues los tsunamis más antiguos, pues aquí tenéis el tsunami de 4.480 antes de ahora, que es el 2500, en torno a 2500 antes de Cristo. Este fue el que se cargó los asentamientos costeros de los fundidores de cobre, los que hicieron los dólmenes, nuestros dólmenes, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, está cargado en metales pesados. Bueno, aquí tenéis algunas cenizas, escorias de pirita, escorias de fundición de cobre, de esos asentamientos. Es decir, esto afectó porque todas las poblaciones que vivían en la costa tuvieron que emigrar de aquí y, curiosamente, el megalitismo en Huelva acaba cuando empieza en Sevilla y en Cáceres y en Badajoz. Es decir, cuando empieza en Extremadura y en Sevilla es cuando acaba aquí. ¿No sería que emigraron? ¿Y por qué emigraron? Pues aquí tenéis una posible causa. Entonces vamos a pasar a la última parte. Es decir, ya os he dicho cómo funciona el tsunami, os he dicho de dónde salen los datos que nos permiten asegurar que esto ha sucedido aquí una y otra vez, y ahora vamos al meollo. ¿Se puede evitar? ¿Se puede evitar la catástrofe? Pues no podemos evitar terremotos, no podemos evitar tsunami, pero sí podemos evitar estar allí cuando el tsunami llegue, ¿vale? Podemos evitar la catástrofe humana. ¿Cómo? Pues de varias formas. Primero, con un sistema de alerta. Segundo, con una población bien informada. Y os voy a demostrar que esto es posible. ¿Os acordáis de los dos terremotos que hemos comparado antes? El de Japón e Indonesia. ¿Visteis que eran los dos muy parecidos, con una misma magnitud, un mismo origen en zona de subducción, una cantidad de energía liberada semejante? Pues fijaros, en Indonesia murieron 280.000 personas y los daños fueron de 15.000 millones de dólares. Y en Japón murieron 17.000 personas y los daños fueron de 235.000 millones de dólares. Hubo mucho más daño en Japón, es una sociedad mucho más avanzada, la central de Fukushima y todas estas cosas, pero murieron menos de la décima parte de las personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Japón están entrenados. En Japón están entrenados para ponerse a salvo, ¿vale? Podemos actuar en 3 niveles: nivel nacional, nivel autonómico, nivel municipal, pero podemos actuar en un 4.º nivel, que es el nivel individual. Por mucho que haga el gobierno, por mucho que haga la autonomía, por mucho que haga el ayuntamiento, nada va a poner más vidas a salvo que cada uno la suya, ¿vale? Os digo las diferencias. Planes de contingencia nacionales y planes de contingencia autonómicos existen. Ya, o sea, cuando yo daba esta charla hace 15 años no existían, ya existen. Pero los planes de contingencia están preparados para que las unidades de acción, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se coordinen para hacer frente a la emergencia. ¿De acuerdo? Esos son los que tienen que saber cómo rescatar a la gente, cómo devolver el agua potable,
cómo devolver las comunicaciones, cómo crear una red de salvamento, cómo rescatar a la gente que esté por ahí, desaparecida o en sitios difíciles, pero eso no salva vidas, ¿vale? Eso es una coordinación y nos interesa muchísimo que desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista autonómico estemos preparados. Nos interesa muchísimo porque son los que tienen que devolvernos nuestra normalidad a la sociedad, pero eso no salva vidas. Donde se pueden salvar vidas es a nivel local y a nivel individual. A nivel local, ¿qué se puede hacer? Para ver cómo se puede actuar a nivel local, os voy a poner el ejemplo de Huelva y la Cristina, aquí tenemos a nuestro señor alcalde en primera fila, y la Cristina, Ayamonte y Lepe, ya han dado los primeros pasos. Ahí está Javier, que ya se han buscado los dineros, siguiendo el camino de Chipiona, para hacer un modelo de ciudad segura, ¿vale? Eso no es fácil, y ahora veremos que no es fácil. Pero Huelva ya lo ha hecho, ¿vale? Yo he participado en el de Huelva y ahora estoy participando con el resto de los municipios, por ejemplo con Punta Umbría, que también lo está haciendo, aparte de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe, lo está haciendo Punta Umbría, pero se está haciendo también. ¿Qué se puede hacer a nivel local? Os pongo el ejemplo de Huelva. Plan Tsunami Huelva. ¿Qué se hizo en Huelva? En Huelva se hizo, primero, determinar las alturas en cada sitio que pueda alcanzar el agua. Esto lo ha hecho más o menos de una manera aceptable la Junta de Andalucía. Pero la Junta de Andalucía ha hecho unos modelos, que lo ha hecho la Universidad de Málaga, y ha establecido unas cotas. Y para mí la Junta de Andalucía ha cometido un error, que es encargárselo a unas personas que viven en el Mediterráneo. El Mediterráneo no tiene mareas. Nosotros sí. Aquí no es lo mismo que el tsunami llegue con una marea muerta que con una marea viva. Yo no me voy a poner en Isla Cristina a explicar lo que son las mareas. No es lo mismo que llegue con pleamar que con bajamar. No es lo mismo que llegue con la marea entrando que con la marea saliendo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ligar un tsunami de 5 metros con marea baja, con marea media, con marea alta. Un tsunami de 10 metros con marea baja, con marea media, con marea alta. Con mareas muertas y con mareas vivas. Y determinar cotas. ¿Dónde ponemos la línea de la zona segura? ¿Dónde la ponemos? ¿En cuál de los niveles? En el máximo. En el máximo, porque ahí es donde vas a estar seguro, sea como sea. Si aquí nos dice el terremoto de Lisboa que el agua llegó a 15 metros, pues a 15 metros con la marea alta, ahí es donde tenemos que poner el nivel de seguridad. ¿Vale o no? Así lo hicimos en Huelva. Eso, de ahí sale el mapa que aparece en el Plan Tsunami Huelva. Si os metéis en internet y hurgáis, Plan Tsunami Huelva, está el mapa de zonas inundables y zonas seguras. En Huelva tenemos una ventaja, que tenemos los cabezos. Subiéndonos a los cabezos, sabemos que vamos a estar en zonas seguras. Primero se establecieron las zonas, se estableció el nivel de máxima inundación. ¿Eso quiere decir que en una de las zonas que está aquí de colores te vaya a inundar? No necesariamente. ¿Por qué? Porque en esas zonas que están ahí de colores son las que están marcadas para una inundación máxima. A lo mejor resulta que el tsunami es más chico o que la marea está baja, ¿vale? Entonces a lo mejor no llega el agua a esa cota, mejor. Pero lo que estamos seguros es que en la zona que no está pintada de colores vamos a estar seguros sí o sí. Que coincide con un eje principal de comunicaciones de la ciudad, ¿vale? Pero por ejemplo en Huelva nos hemos dado cuenta de varias cosas. Los bomberos están en zona segura, pero la Policía Municipal no. La Policía Nacional tampoco. ¿Vale? Por lo tanto, habrá que pensar que para utilizar los cuarteles actuales como cuartel general durante un tsunami, no van a poder, porque van a estar inundados, van a estar afectados. ¿Vale? Con lo cual hay que ir utilizando esta información para ir pensando en estrategias. Esto por un lado. Por otro lado, se ha señalizado, veis aquí, que se han señalizado zonas seguras, vías de evacuación y puntos de encuentro. Lo de los puntos de encuentro es muy importante, porque cada vez que pensamos en un tsunami siempre pensamos que vamos a estar en casa. ¿Cuánto tiempo pasamos en casa? Casi siempre estamos en el trabajo o de trasteo por ahí, pero en casa pasamos muy poco tiempo, nada más que para dormir. Casi seguro que no nos va a pillar en casa. Es estrategia fundamental
tener establecido con la familia una estrategia y un punto de encuentro. Un punto de encuentro. Pues mira, si nos pasa algo, nos vemos en tal sitio. Y ya cada uno se buscará la vida para llegar allí. ¿Vale? Y después también hay unos puntos de interés estratégico, que es donde se van a poner los cuerpos de seguridad para, por ejemplo, hacer listas de gente que está allí, para poner en contacto una gente con otra, porque no todo el mundo va a establecer puntos de encuentro. Entonces, habrá puntos donde va a estar la policía, los bomberos, la protección civil y todas las fuerzas de seguridad recibiendo a la gente, atendiendo y redistribuyendo al personal. Todo eso está señalizado. Y las zonas seguras y las vías de escape. ¿Veis aquí? Ruta de evacuación. Cuesta arriba siempre. Importante la cuesta arriba, porque nos va a llevar a la zona no inundable. Vale. La pregunta del millón. Huelva tiene cabezo. Isla no tiene cabezo. Punta Umbría no tiene cabezo. Ayamonte tiene cabezo. Pero nosotros no tenemos. ¿Qué hacemos? Hay que pensar en evacuar en los edificios. La evacuación vertical en el edificio. Buscar, eso es un trabajo que hay que hacer previamente a nivel municipal, buscar los edificios más altos, los edificios que van a estar por encima de la línea de inundación, y tener hecho un estudio de esos edificios, la carga que pueden soportar, porque los edificios no están pensados para que haya 3.000 personas en lo alto. Eso tiene que estar, eso lo tienen que hacer arquitectos. Eso tiene que estar hecho antes, y los edificios en este caso señalizados y demás. ¿Por qué? Porque ahora mismo Isla Cristina solamente tiene una vía de escape, que es para Pozo del Camino por la carretera. No por el puente. No se puede coger coche. Los barcos, Isla Cristina no tiene vías de evacuación para un cabezo. Tiene que todo el pueblo evacuarse por un puente para el Pozo del Camino. Eso no es posible. Y no se pueden coger los coches porque va a haber atasco y va a morir en el coche. Los barcos, ya habéis visto ahí la experiencia de los barcos. Los barcos tienen que tirar apartamás y seguramente cuando los coge la ola los descuartela. Los barcos de hoy no son los barcos del siglo XVIII. Hoy en día tenemos barcos más seguros, sabiendo que afrontando la ola por la mura a lo mejor la supera. Isla Cristina tiene a lo mejor esa vía de escape, los barcos. Pero tenemos media hora. En media hora tiene que poner barco y salir por el carrera por fuera. ¿Os va a dar tiempo? Eso tiene que estar. Hay en media hora andando, veréis, después de darle Mir Huerta, en una entrevista que me hizo Julia Otero, se lo estaba comentando antes a vuestro alcalde, en una entrevista que me hizo Julia Otero, me preguntó: Juan Antonio, ¿y las ciudades costeras que no tienen zonas elevadas? Y le digo: Julia, una pelota de Nivea grande, te meta adentro, que ya te recogerán en alguna parte. Se lo dije con toda la coña marinera del mundo. Pero no es ninguna tontería. ¿Por qué? Aquí tenéis una salida muy fácil, que es: todos los barcos tienen una lancha de salvamento. Las lanchas de salvamento ocupan muy poco espacio y se inflan de forma automática, es decir, tira de una anilla y tienes un aire comprimido que te hincha la lancha de salvamento. Te montas en lo harto y te deja que te lleve el agua, que ya te recogerán en algún lado. Lo que no puedes ir es metido en el agua con todas las chascas que lleva el agua, dando cabezazo por el fondo y clavándote todas las ramas. María Belón, que es la de la película Lo Imposible, yo la conozco, ha tenido 9 operaciones. Se perforó el pulmón, un desastre. Lo que no se puede permitir es que tú vayas dentro del agua metido en el flujo pegándote cabezazo con todas las chascas que lleva el agua. Ya habéis visto ahí cómo venía el agua de cargadita, ¿no? Más fácil es que tú vayas flotando. Una lancha de salvamento, habéis visto que la cresta de la ola no es el problema, ¿vale? Y ya te recogerán en alguna parte. Ya después va a venir los planes municipales, los planes autonómicos, los planes nacionales, a poner las unidades de rescate a buscarte, ¿vale? Lo de la pelota es una coña marinera. En Estados Unidos venden cápsulas que son como pelotas. En Estados Unidos las venden, pero busca tú eso aquí.
Pero aquí es muy fácil encontrar una lancha de salvamento como las que llevan los barcos pesqueros. ¿Vale? La cuestión es que hemos visto cómo actúan los planes de salvamento a nivel nacional y autonómico, que es generar planes para que se coordine la fuerza de seguridad. Eso no te salva la vida. Eso te ayuda después. Hemos visto que los planes municipales son importantes porque señalizan los sitios seguros y, sobre todo, informan a la población de lo que hay que hacer. Porque en Huelva se han hecho vídeos, como ahora os pondré aquí un vídeo, se han hecho vídeos para informar a la gente de lo que hay que hacer. Pero quien tiene realmente la responsabilidad de salvarse a sí mismo es cada uno. ¿Vale? Y el conocimiento es el que te salva. Yo siempre digo, cuando habléis de tsunami, nos cagamos de miedo. Vale. Mucha gente no ha venido porque le da miedo de escuchar lo que yo estoy diciendo. ¿Habéis visto cuando habéis entrado que hay extintores? ¿Alguno se ha planteado cuando ha entrado, qué miedo, aquí hay extintores, eso quiere decir que esto arde? No. Es decir, al revés, yo me sentiré más seguro porque hay extintores. Lo que tengo que hacer es saber dónde están y saber manejarlos. Y si alguna vez pasara algo, pues saber que están ahí y es una seguridad. Pues esto es igual. Saber que existen y saber que, primero, ¿tenemos sistema de alarma? No, y me vaya a perdonar, ni puñetera falta que hace. Porque aquí el sistema de alarma es el propio terremoto. Cuando tengáis un terremoto que no os deje estar de pie, que os tire al suelo, un terremoto que no es que se caen las cosas de los muebles, que se caen los muebles, un terremoto que raja las paredes, seguramente después viene el tsunami. Tenéis media hora para poneros a salvo. La alarma es el propio tsunami. El epicentro está en la falla. El epicentro va a estar en la falla. No hay una falla tan grande, tan cerca, que sea capaz de dar un tsunami. Has hablado mucho de estadística, de a través de los años. Sí. Pero no has hablado nada de si hay evidencia psicológica o estudios psicológicos que nos digan que va a venir. A lo mejor no viene. Venga, hombre. Sí, sí. ¿Hay evidencia psicológica, científica, microterremotos, algo que nos indique cuidadito? Sí. ¿Dónde están? No has hablado de ello. Verá. Lo primero, cuando tenemos aquí 14 a lo largo de la historia, donde ha habido 1, 2, 3, 4 y 14, va a haber un 15. Eso está más claro que el agua. La falla está ahí. La falla se sigue moviendo. La falla sigue dando lugar a pequeños sismos. Vale. Con lo cual, eso quiere decir que si la falla está ahí y se sigue moviendo, hay posibilidad de que se acumule energía elástica. Estadísticas. Se puede establecer un periodo de retorno. Ahí han estado las autoridades han estado muy tranquilas. ¿Por qué? Porque la media es de 400 años. Ah, bueno, pues como el último fue hace 263, pues me quedan 100 y pico. No. ¿Por qué? Porque hay veces que han pasado 250 años después, hay veces que han pasado 500 años y hay veces que han pasado 80. Entonces, yo me tengo que poner en la posición como si fuera a ocurrir mañana. ¿Qué no ocurre? Pues mejor. Yo tengo que poner ahí un extintor por si hay un fuego. ¿Que a lo mejor no lo hay? Pues mejor. Pero el extintor tiene que estar ahí por si lo hubiera. Aquí hay que saber cómo comportarnos, por si fuera mañana. La sismología, pues usted dice que no. No, señor. No, señor, usted está equivocado. Yo no estoy aquí para alertar y alarmar. Yo estoy aquí para informar. Y la información es un arma. ¿Que usted tiene que usarla? Pues la tiene. ¿Que no la tiene que usar? Pues mejor. Entonces, yo no estoy aquí para alarmar. Yo hace 15 años sí estaba aquí para alarmar a las autoridades para que tomaran medidas y pusieran manos a la obra a establecer planes. Hoy en día ya están. Hoy en día ya no tengo que convencer a ningún político, ya están convencidos. Hoy en día no tengo que convencer a nadie. Lo que sí que es verdad es que la gente tiene que saber que esto puede ocurrir. La probabilidad de que ocurra no la sabemos, pero
Pero hay que tener en cuenta una cosa. Me he hablado de sísmica. Tenemos la falla. La falla no funciona entera. No, cuando se rompe un sector de falla, no se rompe entera, se rompe un segmento. Y le transmite al segmento siguiente el esfuerzo. Es decir, si yo tengo una falla que llega, por ejemplo en Turquía, si yo tengo una falla que pasa Turquía entera, no tengo un terremoto que se mueva la falla entera, se destruiría Turquía entera. Se mueve un segmento de falla. Y ese segmento de falla le transmite al segmento siguiente el esfuerzo. Si tengo el terremoto aquí, el siguiente terremoto va a ser allí, y el siguiente allí, y el siguiente allí. Si yo cojo esta falla y la monitorizo, que está hecho por el Instituto Español de Geofísica, la falla está monitorizada, yo tengo todos los sismos que están ocurriendo en la falla. Si hay algún segmento en el que no está ocurriendo ningún terremoto, chungo. Porque la energía se está liberando, en todos los segmentos la energía se está liberando en forma de pequeños sismos. Pero si hay un segmento que no tiene ningún terremoto, cuando este tiene y este no tiene, es que este segmento está acumulando energía. Y aquí hay un segmento que no tiene terremoto. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que ese segmento es peligroso. ¿Que cuándo va a liberar la energía? No lo sabemos. No lo sabemos. A mis chavales, yo les pongo un experimento. Pongo un ladrillo en el suelo, le amarro una goma y me empiezo a mover. ¿Cuál es el efecto previsible de que yo me mueva y me retire del ladrillo? Que al final la goma acumula energía elástica, la energía elástica acumulada en la goma al final vence el rozamiento del ladrillo con el suelo y al final el ladrillo viene. ¿Es así o no? ¿Sé exactamente cuándo va a venir el ladrillo? No. Y le hago este experimento. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, ¡pra! El ladrillo viene. ¿Vale? El ladrillo ha venido a los 3 pasos. ¿Vale? Vamos a dar 3 pasos. ¿Creéis que el ladrillo se va a mover a los 3 pasos? No, doy un paso y se mueve el ladrillo. O a lo mejor no. O a lo mejor tengo que dar 5 pasos para que el ladrillo se mueva. ¿Por qué? Porque el rozamiento que tiene el ladrillo con el suelo no es igual en cada loseta. ¿Lo veis o no? Sé que el efecto va a ser que el ladrillo se va a venir, pero no sé cuándo. Y no lo puedo adivinar. No puedo. Entonces, en este caso yo lo que puedo hacer es monitorizar la falla. Está monitorizada. Monitorizar los sismos por segmentos. Están monitorizados. Si veo algo anormal, pues ahí estamos. Pero el momento en el que va a ocurrir, no lo sé. Y la estadística no me sirve. Porque los 400 años no sirven. No es un dato, es la media, pero la media es que algunas veces de 1000, otras veces de 500 y otras veces de 80. Por lo tanto, si hace 263 años del último, ojalá que no nos pille ninguno de los que estamos aquí. Ojalá, pero si no nos pilla aquí, más posibilidades tienen nuestros hijos. Y si no les pilla, más posibilidades tienen nuestros nietos. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay. Pero al final ocurre. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que esto arda? Esperemos que ninguna, pero la ley dice que ahí tiene que estar el extintor. Estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. Vamos, estamos. Yo, en este caso, la iniciativa municipal ya está. O sea, si han contado conmigo para que yo dé la información que tenga que dar y mi experiencia en Huelva. Y yo estaré dispuesto con este ayuntamiento y con todo el que sea. Yo no tengo color, a ver, ¿me entiende? Yo lo que tengo es que si con la información que yo genero se salva una vida, bueno es. Si con lo que yo he hablado, en vez de pensar que yo estoy aquí creando alarma, lo que puedo contribuir es que si alguna vez pasara algo, os salvaréis vosotros, o vuestros hijos, o vuestros nietos, yo me doy con un canto a los dientes. No, disipa todo. Pero a lo mejor no te pilla allí. Bueno, aquí veis, esto que os tengo puesto aquí, verá,
Hay un documental nuevo, ya se hizo el de la Gran Ola, el documental de la Gran Ola, que yo espero que lo hayáis visto, de Fernando Arroyo. Ese documental tenía como objetivo que la gente supiera, pero también tenía como objetivo que los políticos se pusieran las pilas. Ya ese objetivo está cumplido ya. Ya mucha gente lo sabe. Ya el tsunami está en la calle. Ya los políticos han cogido el toro por los cuernos. Ya están los planes nacionales, ya están los planes autonómicos. Y los municipales ya están en marcha. Entonces, ya ese toro está vencido. Ahora ya hay un documental nuevo que está en Movistar y que ha salido hace 2 semanas, por Navidades. Este documental nuevo ya se dedica específicamente a concienciar a la gente de lo que hay que hacer para salvarse. Este es un vídeo que es una cancioncita para los niños y ahí abajo están los enlaces. El de arriba es el enlace al vídeo que ha hecho Huelva y el de abajo es el enlace al vídeo este que está aquí puesto, que es el del documental. Es una cancioncita que la letra de la cancioncita explica lo que hay que hacer. Explica que no hay que coger coche, explica que te tienes que subir al sitio más alto que haya, explica que tienes que tener un punto de encuentro, explica que tienes que escuchar la radio y las vías de los medios de comunicación, explica que tienes que seguir las indicaciones de las autoridades, todo lo dice la cancioncita. Este sábado a las 11:30 hay otro documental en la 1, también del tsunami, ¿vale? Donde van a contar básicamente lo que os acabo de contar yo aquí. A las 11:30 en la primera. No, a las 11:30 de la mañana. En fin, que yo ya os he cansado mucho y sobre todo lo que quiero que os vayáis de aquí, con esta idea. Yo no he venido aquí a alarmar, yo he venido aquí a daros conocimiento y el conocimiento salva vidas, ¿vale?